Hola iniciado, hoy estamos a 16 de noviembre y esta es la reflexión número 75. Vamos a hablar de Karate Kid, la primera película de esta saga que se rodó en 1984. Supongo que la mayoría habéis visto esta peli y si no os la recomiendo porque es una historia de transformación interna. Es un viaje iniciático que hace Daniel, el protagonista. Tanto si no la has visto como si la has visto, te la recuerdo, te refresco un poco de qué va la historia, porque quiero que extraigamos qué viaje iniciático hay y hacer una analogía con el vídeo que te voy a dejar enlazado en la caja de descripción de Vivir como si todo fuera un milagro, en el que hablo del viaje iniciático de Dorothy en El Mago de Oz. La historia de Karate Kid cuenta cómo Daniel LaRusso, un chico de 17 años, acaba de mudar a California con su madre. No tiene amigos, se siente fuera de lugar, no quiere mudarse, vienen desde Nueva Jersey. Y, por si fuera poco, en esta nueva ciudad, resulta que los chicos del dojo, el dojo es el lugar donde se practican artes marciales o la escuela donde se practican artes marciales, del dojo Cobra Kai, empiezan a acosarle, como a abusar de él, como a hacerle lo que hoy día se llama bullying, que antes no existía esa palabra, entonces no le llamábamos de ninguna forma. Entonces, cuando se dan estos enfrentamientos, pues Daniel, recién llegado a la ciudad, lo primero que quiere hacer es evitar el enfrentamiento e irse de la ciudad. Pero en ese proceso en el que él topa con su herida, con su debilidad, tiene la suerte de conocer al señor Miyagi, un japonés que se dedica al mantenimiento del edificio donde vive con su madre. Este hombre parece un hombre humilde, incluso frágil, podríamos decir, y Daniel no sabe que tras esa apariencia inofensiva se encuentra todo un sensei, todo un maestro, que va a enseñarle a Daniel no solo el camino de la disciplina del karate, sino también un verdadero camino de autoconocimiento. Para no hacer el audio pesado, en lugar de haceros solo el resumen de la peli de un tirón, os voy a ir introduciendo elementos de la película a la par que vamos viendo qué etapas del viaje iniciático, que ya expliqué en el vídeo del Mago de Oz, pero como digo, quiero que lo hagamos también con esta película, para que veáis que más o menos todo camino iniciático, incluso el de vuestras propias vidas, que a lo largo de nuestra vida creo que tenemos más de un viaje iniciático, pues vais a ver esa analogía como también lo podéis representar en vuestras propias vidas. Y por cierto, algo que se me olvida decir en general cuando grabo el audio es que si queréis darme vuestra perspectiva, vuestra opinión al respecto, si vosotros sentís que habéis vivido un viaje iniciático, cómo se da, o sobre cualquier otro de los vídeos que grabo, siempre me podéis dar vuestro punto de vista, vuestra referencia, cómo lo sentís vosotros, si vosotros también lo habéis vivido así, y yo os leo en los comentarios. Y además, si quieres leer el correo entero, el email entero, te recomiendo que te suscribas a la reflexión por email que envío cada domingo. Te dejo el enlace en la cajita de descripción porque en el email suelo ampliar la información o contarla de forma diferente a como lo hago aquí en el audio. Entonces ambas informaciones se complementan. Por ejemplo, en este correo yo cuento un poquito más detalladamente la historia de Karate Kid, la resumo para que extraigamos la esencia. Bien, vamos a ver qué elementos componen el viaje iniciático y a qué escena o parte de esta historia de Karate Kid corresponde cada elemento. El primer elemento es una realidad sombría de la que escapar, una etapa dura, un momento difícil. En el caso de Daniel Sam, esa realidad sombría, esa situación difícil, es la llegada a California. Con 17 años se muda desde la otra punta del país con su madre, está en un lugar en el que aparentemente no quiere estar. Le añadimos el siguiente elemento, que es un dragón o un enemigo al que vencer, que en este caso son los chicos del dojo Cobra Kai que le acosan, que la han tomado con él, que bueno, no le hacen bienvenida a la llegada a la ciudad. El siguiente elemento son los aliados en el camino. En el caso de Daniel es que una noche de Halloween, cuando los chicos del dojo le están atacando, aparece en escena el señor Miyagi y sin hacer demasiados aspavientos, con serenidad se enfrenta a los chicos y les echa de la situación. Por decirlo de alguna forma, es el señor Miyagi el que salva a Daniel de ese enfrentamiento.
El siguiente elemento sería un camino a recorrer. Al día siguiente de la noche de Halloween, después de que el señor Miyagi ahuyentara a los chavales, Daniel-san va a buscarle para, por favor, suplicarle o pedirle que le enseñe karate porque quiere defenderse. Y entonces el señor Miyagi se muestra reacio, porque le dice que el karate no es para pelear, no es para satisfacer los deseos de venganza y la rabia y la frustración que Daniel estaba sintiendo en ese momento, sino que es una práctica que sirve para encontrar el equilibrio interior, es una forma de autoconocimiento y no simplemente una técnica de lucha. Sin embargo, viendo la necesidad que tiene Daniel-san de resolver esa situación en la que él se siente acosado, el señor Miyagi le propone ir al dojo Cobra Kai para hablar con el sensei de ese dojo y pedir que por favor dejen en paz a Daniel. Es decir, quería resolverlo hablando, no peleando. Sin embargo, ahí se encuentran con el sensei Chris, que resulta ser un ex militar agresivo que enseña la filosofía opuesta al señor Miyagi. Digamos que el señor Miyagi sigue la vía de no usar la fuerza física, salvo que sea necesario, mientras que el sensei Chris busca golpear primero, atacar primero sin piedad. Cuando Daniel intenta hablar, Chris se burla de él y del señor Miyagi. Entonces el señor Miyagi lo que propone es una solución, que la rivalidad se resuelva en un torneo de karate sobre un tatami de forma justa y equilibrada, y que hasta entonces los chicos de Cobra Kai no toquen a Daniel. Es decir, si quieren enfrentarse, que sea en una lucha pactada. Y bueno, el sensei Chris, con cierta arrogancia, lo acepta. El siguiente elemento es la persecución de un falso ideal. Al día siguiente de pactar el torneo con los Cobra Kai, Daniel empieza a ir a casa del señor Miyagi para que le entrene karate. Hay varios falsos ideales, o varios niveles de falso ideal que persigue Daniel. El primero es llegar esperando que el entrenamiento de karate consista básicamente en partir tablas y dar patadas voladoras. Eso a nivel de la forma es un falso ideal, pero a nivel simbólico, el falso ideal que persigue es creer que entrenar karate le hace volverse fuerte y poderoso para así poder vengarse de los abusones. Él estaba empezando la práctica de karate, el entrenamiento, desde la rabia, desde el sentimiento de injusticia, desde el sentimiento de ser abusado. Pero, por suerte y para su decepción, el señor Miyagi le rompe este falso ideal, que sería el siguiente elemento, la persecución de un verdadero ideal. El señor Miyagi, en lugar de ponerle a partir tablas de madera o hacer un entrenamiento físico, de una forma muy tranquila, ecuánime y algo enigmática, en lugar de enseñarle movimientos de lucha, le pone a hacer aburridas tareas de mantenimiento, encerar sus coches, pintar la valla, después pintar la casa, lijar el suelo. Y de aquí viene el mítico Dal-Cela Pulil-Cela, cuando el señor Miyagi le decía a Daniel-san era la forma cariñosa que tenía de llamarle. San es un sufijo honorífico japonés que significa señor, sería algo así como señor Daniel. Es como de forma respetuosa y cariñosa el señor Miyagi le llama durante toda la película, Daniel-san. Señor Miyagi, Daniel-san significa lo mismo, significa señor Daniel y señor Miyagi, o Miyagi-san sería en japonés. Y de ahí el famoso Dal-Cela Pulil-Cela. Lo que le indicaba el señor Miyagi a Daniel-san es que tenía que encerar el coche, que siguiera haciendo esa mecánica, era su tarea principal. Esto le lleva a Daniel a una profunda frustración porque siente que está perdiendo el tiempo, que el señor Miyagi se está aprovechando de él, que le está utilizando como sirviente y que no está aprendiendo nada de karate. Tras varios días de llevar a cabo pesadas tareas de mantenimiento, Daniel se frustra profundamente. Sin embargo, el señor Miyagi se muestra imperturbable ante el enfado de Daniel. Simplemente deja que Daniel experimente su propia frustración hasta que el aprendizaje se revele por sí mismo. Y ahora introducimos el elemento que le saca de la ensoñación, con otro elemento disruptor. Podríamos decir que hay varios viajes iniciáticos o elementos iniciáticos dentro del mismo, porque aquí, tras varios días con estas prácticas de pintar vallas, lijar el suelo, pintar la casa, encerar el coche, también hacía un entrenamiento con troncos en el muelle, Daniel está agotado, frustrado y muy enfadado.
Entonces estalla. Este es el elemento que le saca de la ensoñación. Empieza a gritar al señor Miyagi reprochándole que le está haciendo perder el tiempo, que está abusando de su energía. Y el señor Miyagi, en su línea, impasible, sin alterarse, le llama por su nombre y le ordena: Daniel-san, encela el coche. Entonces Daniel le obedece de mala gana, ¿no? Va a encerar el coche y le dice: no, así no, con la mano así, da cela, pulir cela, respira. Y le está invitando a que haga en el aire el movimiento circular de dar cera y pulir cera. Luego le pide que elija el suelo con otro movimiento circular, pero esta vez en horizontal. Después le dice pintar la valla, haciendo movimientos verticales, ascendentes y descendentes con la mano, y pintar la casa, que consiste en hacer movimientos horizontales de un lado a otro con la mano. Y para la sorpresa de Daniel, el señor Miyagi le empieza a lanzar una serie de golpes y patadas inesperados para él, y Daniel, sin darse cuenta, empieza a parar cada ataque con los mismos movimientos que había estado practicando durante días en las tareas de mantenimiento de la casa del señor Miyagi. Y aquí es donde ocurre la revelación. Empieza la persecución del verdadero ideal y aparece el elemento que le saca de la ensoñación. Daniel se da cuenta de que su cuerpo ha aprendido de forma subconsciente una serie de movimientos a través de la disciplina y la repetición, y ese era el verdadero entrenamiento. Los ha integrado de tal forma, de tanto dar cela y pulir cela, que le salen prácticamente automáticos. Y ahí es cuando Daniel descubre que dar cela y pulir cela a los coches del señor Miyagi era una forma de entrenar los movimientos circulares para desviar ataques de puño o de patadas del contrincante. Que pintar la valla le hacía entrenar el movimiento de mano de arriba a abajo para desviar ataques altos, los puños al rostro, y los bajos, las patadas al abdomen. Que al pintar la casa, el movimiento horizontal era útil para los ataques frontales y redirigir la energía del oponente de forma lateral. Que al lijar el suelo hacía círculos amplios y bajos con las manos, y esto le entrenaba en la defensa contra patadas y agarres bajos. Y que al hacer equilibrio sobre los troncos, Daniel aprendía a mantener la postura estable, esencial para patadas, especialmente para la famosa patada de la grulla de la famosa escena de Karate Kid. Y en ese punto, cuando la verdad le es revelada, cuando sale de su propia ensoñación de ego adolescente, muere para renacer. Aquí es cuando Daniel-san tiene el segundo nacimiento. Todos en esta vida hemos venido a nacer dos veces. Nuestro nacimiento biológico y el segundo nacimiento, que es el único relevante, es cuando nacemos en consciencia. Y ahí es cuando Daniel nace a la vida. Se sale del adolescente escéptico ofuscado y nace el guerrero iniciado. Ahora se convierte en un verdadero discípulo. Por fin ha entendido que el verdadero ideal a perseguir es la entrega, la disciplina, la confianza. Este renacimiento en conciencia le deja con una mezcla de asombro, gratitud y humildad. Ha tenido que agachar la cabeza por los propios hechos, por los propios resultados. Y ahí es cuando empieza a perseguir un verdadero ideal, a comprender el sentido del camino iniciático. En su caso en concreto se da cuenta de que el karate no se aprende por la fuerza ni por el ego, sino a través de la atención, la entrega y la confianza. Todas estas tareas cotidianas que le hacía desempeñar el señor Miyagi fortalecían su atención, su entrega al seguir órdenes y no querer controlar, y la confianza en el proceso, la repetición y la disciplina. Ahí es cuando Daniel se convierte en un discípulo verdadero. Ya no duda de su maestro y a partir de entonces el vínculo entre ambos se sella. Ya no está en lucha, ya no está en querer tener razón ni en control. ¿Cuál es la enseñanza detrás de ese dar cera, pulir cera? Dar cera y pulir cera es un ataque directo al ego, porque dar cera y pulir cera confronta las tres virtudes que el ego trata de evitar, de las cuales te quiere sacar a toda costa, que son la humildad, la paciencia y la disciplina. No es válido tener una de las tres. Si tienes paciencia, pero no tienes disciplina, vas a estar estancado. Si tienes disciplina, pero no tienes humildad, vas a buscar vanagloriarte de tus triunfos. Si tienes humildad, pero no tienes disciplina, no vas a poder construir nada. Os explico cada una de estas virtudes. La primera, la humildad. Daniel-san trataba de huir de la humildad con control, por un lado, y por otro lado, con la ignorancia del novato. El control y la ignorancia nos sacan de la humildad. El control lo reflejaba con su actitud adolescente.
Muchas personas son adultas y siguen con esa actitud de rebeldía del adolescente. ¿Cómo es posible que un chaval de 17 años que no ha hecho karate en su vida le diga a su maestro, que es un sensei, un verdadero maestro de karate, cómo tiene que enseñarle? Pues eso pasa a menudo. Yo he visto personas, incluso en terapia, que llegan a intentar controlar la terapia. Eso es el control de quien no es un verdadero iniciado, de quien no quiere cambiar, de quien no quiere sanar. Y la ignorancia es el famoso efecto Dunning-Kruger del que os he hablado muchas veces, que es un sesgo cognitivo en el que la persona subestima la dificultad de una tarea que no ha desempeñado nunca o sobrevalora sus capacidades aún no habiéndolo hecho jamás. Esto se ve súper claro en el típico ejemplo del señor con barriga cervecera que está viendo el fútbol y se pone a gritar a los futbolistas que corran más, que qué capullos, que cómo no llegan, que esa la meten, la pelota, hasta ellos, cuando no saben la dificultad o la condición física que requiere una práctica deportiva a ese nivel. O cuando alguien intenta usurpar el poder de otra persona. Ve una actividad e intenta copiar la forma y no el fondo. Ahora os hablo en el siguiente punto os hablo del tema de cómo tiene que haber un proceso que no parezca un proceso para poder replicar esa forma. Hay gente que simplemente copia, ve algo y lo copia esa información. De hecho, me contaron el otro día que una persona que en Instagram leyó una newsletter que yo había enviado, la leyó como si fuera suya. Y se puede hacer, al final todo el mundo puede copiar. Lo que pasa es que eso no te lleva a ningún lado. Leerlo tal cual y copiarlo tal cual, si no viene de tu conocimiento. Lo puedes parecer, pero si no hay fondo no tiene ningún valor. Control e ignorancia y sobrevalorar tus propias capacidades, el efecto Dunning-Kruger. Además, recuerda que ignorancia y arrogancia son primos hermanos. Cuanto más ignorante es una persona, más arrogante se muestra. Daniel San, cuando no tenía ni idea de karate, estaba diciéndole a un verdadero maestro de karate cómo tenía que enseñarle karate. Pues esto, aunque os sorprenda o a lo mejor lo habéis vivido en vuestras carnes, pasa muchísimo, que la persona que no tiene ni idea trata de aleccionar al profesional al que va a pedir ayuda. Y eso habla totalmente de una falta de confianza. El segundo punto es la paciencia. En el caso de Daniel tenía prisa, no era paciente, quería ya el resultado, quería ya el efecto sin pasar por el proceso. Daba por hecho que encarnar el espíritu del guerrero era aprender 3 técnicas de karate sin integrar valores mucho más profundos. Eso que os decía que se integra en la oscuridad. Esos valores son los que dan forma a un guerrero, pero esos valores hay que integrarlos, no se pueden replicar como una copia. La intención del señor Miyagi con sus tareas de mantenimiento de su casa era frustrar el ego de Daniel, era que desarrollara la paciencia ante un ego impaciente, dándole tareas poco atractivas, poco vistosas, repetitivas. El ego quiere la vanagloria, pero no quiere pasar por el proceso, el esfuerzo, la entrega, la disciplina, la atención del trabajo. Quiere el efecto rápido, aunque tenga que aparentarlo falsamente. Y esto es a lo que me refiero con que hay una parte del proceso que no parece un proceso. Es un periodo en el que trabajamos en las sombras. Cuando tú ves a alguien brillar, es porque ha hecho un gran trabajo en las sombras, ya sea un jugador de baloncesto, ya sea una estrella de cine, ya sea un cantante, alguien a quien admires, que te guste, tiene un trabajo detrás tan potente en el que ha tenido que atravesar la incertidumbre de no saber si eso que iba a hacer iba a funcionar. Te dejo enlazado también en la caja de descripción el vídeo de por qué tienes que arriesgar, que habla precisamente de esta idea, de dejar de buscar certezas. Céntrate en tu trabajo, céntrate en el camino y deja de buscar el éxito, la fama, la vanagloria, la admiración, lo vistoso, lo llamativo. Ten en cuenta que todo lo grande se fragua primero en la oscuridad, cuando nadie lo ve. Eso es lo que te hace grande. No querer ya aparentarlo sin habértelo ganado. Tiene que haber una relación causa-efecto. También puedes ver el tema de las leyes de la mente en el curso Esencial de Autoconocimiento que te dejo también enlazado en la cajita de descripción. Y el tercer punto es la disciplina. La disciplina apunta directamente a hacer algo solo por el placer del camino.
Ese es el verdadero trabajo espiritual. La gente emprende un trabajo espiritual para encontrar pareja, para tener más abundancia, para iluminarse, es decir, para engrandecer su ego. Es el ego el que siempre se mete en el camino espiritual. Es el ego el que quiere resultados. Pero aunque emprendas un camino con un propósito profano de tu ego, el verdadero iniciado es el que aprende en el propio camino que lo importante no es llegar a la meta, es el camino, es estar cada día. Por eso cuando alguien quiere una fórmula mágica sin trabajar, cuando alguien llega a una sesión privada conmigo, a un grupo, y no aguanta ni 2 sesiones porque no ha cambiado sus errores de 60 años, pues abandona y va a lo fácil, va a lo que le retroalimenta. De esto hablo con mucho detenimiento en el vídeo del hombre complejo, del ser humano complejo, que también te lo dejo enlazado porque ahí lo explico con mucho detenimiento. Y ese es el secreto: cuando tú ya dejas de esperar ese resultado por el que habías emprendido un camino y descubres que lo único que importa es aprender a disfrutar del camino, es cuando comprendes la esencia de la disciplina, porque es la propia disciplina la que te ennoblece, no el resultado que persigues con ella. Si dices, voy a tener disciplina para convertirme en un gran jugador de baloncesto, en un gran empresario, en un gran padre, lo que sea, verás que ese deseo que persigues nunca te encuentras con él. El deseo siempre es algo que va por delante de ti. Entonces lo que te da la satisfacción es la fortaleza interna, es la verdadera autoestima y es el autoconocimiento y es la seguridad que te proveen las herramientas de ser alguien disciplinado. Cuando eres alguien disciplinado te conviertes en alguien confiable. Fíjate que en el punto 1 te decía que la falta de humildad está directamente relacionado con la falta de confianza. Y las personas desconfiadas son personas que no son disciplinadas. No confían en sí mismas. Por proyección, ¿cómo van a confiar en nadie? No saben el verdadero camino de la disciplina. Entonces para ello todo es voluble, poco confiable y tienen que suplir esa falta de amor propio que no han obtenido a través de su disciplina interna siendo arrogantes. Las personas acomplejadas son arrogantes. Siendo impacientes, quieren algo ya, porque necesitan tapar ya ese vacío o esa falta de amor propio que tienen. Y son tramposas, siempre buscan el resultado rápido, especialmente a través de atajos. Quien no tiene disciplina hace trampa. Y un factor determinante en la disciplina es la atención. El primer ejercicio de disciplina que ha de hacer cualquier persona es ser dueño de su atención. Si no eres dueño de tu atención, da igual que vayas al gimnasio todos los días. El mayor indicio de ser alguien disciplinado es haber adquirido dominio sobre tu propia atención. Que el vuelo de una mosca, que cualquier cosita en TikTok o cualquier sonido que escuches o cualquier aparente dificultad que se cruce en el camino, que no te saque de tu atención. Es actuar con la voluntad puesta siempre en la misma línea de actuación. La falta de disciplina hace que te distraigas. La falta de disciplina hace que tengas deseos contrapuestos, intereses contrapuestos dentro de ti mismo, de la misma persona. Y la falta de disciplina hace que pienses cualquier mierda, que tengas cualquier tipo de pensamiento y te dejes llevar por él, sin ni siquiera ser consciente. Por eso te invito a encontrar tu dojo. Dojo significa lugar en el camino. Es un espacio de seguridad donde entrenar. Y en todo dojo hay un tatami, que es el suelo acolchado que está en el centro del dojo. Lo interesante del tatami es que es un lugar al que tú tienes que entrar descalzo, porque descalzarse simboliza dejar atrás lo profano para entrar a un espacio de aprendizaje y de disciplina. Y eso es lo que yo siento con los grupos de Ánima. Son 2 horas a la semana en el que dejamos fuera lo profano, nos descalzamos para entrar en un espacio sagrado donde solo importa aprender y disciplinarse, fortalecerse. Es un lugar de lucha segura. Solamente en el tatami se hacen las cosas bien, como hizo Daniel San, como propuso el señor Miyagi a los chicos de Cobra Kai. Bien, vamos a continuar la batalla, la pelea, pero en un lugar pactado, en una lucha justa, preacordada, donde haya normas, donde no valga cualquier tipo de traición, donde te vengan 5 tíos a pegar a uno que está solo en la calle y que está desentrenado.
Vamos a estar ambas partes igual de entrenadas, vamos a pelear en igualdad de condiciones. Para mí ese es el tatami que representa cada uno de los grupos de ánima, un lugar donde todos tenemos un pacto mutuo, entrenarnos. Pero lo importante no es lo que se hace en el tatami, no es la pelea, el combate que hay sobre el tatami, en este caso el grupo, sino que simplemente representa el espacio de seguridad para curtirte para la verdadera batalla, el verdadero combate que es la propia vida, que son los retos, dificultades, relaciones que tienes fuera de ese tatami. Entonces el dojo no es más que un lugar donde parar en el camino, un espacio de aprendizaje en disciplina, es un marco donde tu atención queda fijada en eso. En el día a día te distrae, hay excusas, que si he dormido mal, que si el trabajo, que si los hijos, que si... Siempre hay una excusa. Pero en un dojo sabes a lo que vas. Son 2 horas, en el caso de los grupos de ánima, donde no hay distracción que valga, donde el mundo tiene que quedar fuera. Así que si quieres que yo sea tu sensei, apúntate a los grupos o cursos de ánima que te dejo enlazado. Ahora mismo estamos en mitad o en 1/3 del curso avanzado de comunicación. Puedes apuntarte igualmente si este vídeo es para ti y te ha llegado, porque son clases grabadas, entonces da igual que empieces en la mitad, y si entras ahora pues te puede dar tiempo a estar con nosotros, conocernos en persona. Es un curso online, en persona quiero decir a través de las cámaras, pero sí tener una interacción directa con nosotros y hacer las preguntas que creas convenientes. También soy consciente que no es un espacio para todo el mundo, eso lo aviso, hay gente que entra pero no es para él, no es para él ahora, pero si es para ti, si tienes eso que hay que tener, ese mojo, como decían en Austin Powers, te garantizo que vas a tener una transformación de por vidas. Y si ya estás entrenando conmigo en el dojo Anima, pues me siento completamente afortunada de habernos encontrado, porque este camino acompañada es mucho más apasionante. Así que te espero, querido alumno San, te espero en animaterrible.com, te espero en la reflexión por email cada domingo y en el siguiente vídeo, que será el próximo domingo a las 8. Hasta entonces, cuídate mucho y déjame en los comentarios cómo sientes esto del camino iniciático. Un abrazo grande.